Al final, todas las denominaciones cristianas son literalistas en algún sentido y alegóricas en otros, incluyendo a los ortodoxos, católicos, evangélicos, adventistas y menonitas, por solo mencionar algunos. La Biblia, escrita por los hombres, inspirada por Dios. Introducción. Hola a todos. Resulta que alguien comentó el otro día en YouTube. Cito textualmente. Al final todo, es un invento hecho por los hombres. La Biblia fue escrita por hombres. Y está llena de baches. La misma iglesia así persecuciones. La creación desde el punto de vista de la Biblia no tiene sentido. Bien, lo que Manuel Velázquez 374 asevera tiene mucha tela de dónde cortar, pero ayudémosle primero tratando de aclarar lo redactado por él, para poder entender mejor sus afirmaciones y así responderle acorde. Veamos entonces. Al final, la Biblia y el cristianismo es un engaño humano. La Biblia fue ideada y escrita por hombres. Y está llena de errores e inconsistencias. La misma iglesia ha participado activamente en persecuciones. El relato de la creación en la Biblia carece de todo fundamento científico. Vaya. Listo, Manuel Velázquez 374, de nada, con mucho gusto. Ahora sí que puedo empezar con todo. Primero, es un engaño porque no es literalmente cierto. Bueno, es evidente que Manuel equipara en su comentario la palabra, invento, con, engaño, lo cual es una de las acepciones de la palabra. Perfectamente entendible. Digamos que un invento no es necesariamente algo malo. Por ejemplo, la democracia es un invento humano, un instrumento para gobernar la sociedad, y la democracia no es nada mala en sí misma, a menos que sea pervertida de alguna forma en la que ésta ya no sea lo mismo que pretendía ser inicialmente. El engaño que Manuel cree que es la Biblia simplemente no puede ser verdad porque para él no hay Dios. Por eso es un invento de hombres. Por otro lado, insiste en que el relato de la creación de la Biblia carece de rigor científico. ¿Cómo creer en algo que es solo un relato y no una explicación científica? Para Manuel Velázquez 374, es implícito que las explicaciones de un Dios todopoderoso deban tener rigor científico. Es decir, un escéptico le pone límites a Dios de la misma manera que algunas denominaciones cristianas lo hacen. Ok. Segundo, el mensaje y la botella deben ser inteligible para sus destinatarios. Si yo fuera a enviar, como un mensaje, la famosa ecuación, E igual a mc², para los humanos del año 5500, existe una gran posibilidad de que esos humanos del futuro simplemente no puedan entender absolutamente nada de lo que significa, E igual a mc², y sus implicaciones. Bien, la ecuación podría resultarles muy simplista o muy compleja para hacerles inteligible. Tampoco es difícil imaginar que para el año 5500 habrá un alfabeto y sistema de numeración diferentes. Si es que llegara a haberlos. El progreso tecnológico humano no es lineal, ya que a lo largo de la historia ha habido avances y retrocesos. Grandes civilizaciones e imperios han aparecido y desaparecido para siempre. Desde el inicio de la era atómica vivimos permanentemente en riesgo de despertar un día de regreso a la edad de piedra. Por ello siempre existirá la posibilidad de que en el año 5500, lo que quede de la humanidad, estará viviendo la vida cavernícola. Debido a esto, es notable cómo las fábulas de Esopo, que surgieron hacia el siglo 7 a.C., hayan llegado a nosotros 2700 años después. Para tener una idea de qué tan remoto está el siglo 7 a.C., fue hacia esta misma época que el reino de Israel o Samaria desaparecería, totalmente absorbido por el imperio asirio. El reino de Judá sobreviviría como entidad independiente unos 136 años más. ¿Coincidencia? No, sabemos con certeza que las fábulas de Esopo son fábulas y que la historia de los reinos del norte y del sur es verdad. Hay evidencia más que suficiente para ambas. Es evidente que los animales no hablan, y eso no ha impedido que los lectores del siglo 7 a.C. hasta hoy hayan podido entender la moraleja de Esopo en cada fábula. Estaban tan difundidas en el mundo de la antigüedad, que el mismo Jesucristo usa la imagen del lobo disfrazado con piel de oveja en una de sus prédicas, Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 15. Este es el poder de la alegoría. Un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente y mucho más compleja. Ningún engaño. Tercero, el literalismo no es tenido en cuenta, dependiendo de las circunstancias. Pero, los evangélicos dicen que el relato de la creación es literal, diría Manuel. Bien, eso es así. Para algunos evangélicos todos los relatos de la Biblia son literales y veraces. La Biblia es inerrante, o sea, sin errores ni fallas, libres de cualquier contradicción.
Las palabras operantes aquí son, todos, y, literalmente. Mientras tanto, para los cristianos católicos y otras denominaciones cristianas, algunos de los relatos de la Biblia son alegóricos y veraces. Otros relatos son literales y veraces. La Biblia para ellos también es inerrante, o sea, sin errores ni fallas, libres de cualquier contradicción. Las palabras operantes aquí son, algunos, otros, alegóricos, y, veraces. Los cristianos de todas las denominaciones creen en la creación, en la obra del Creador, pero eso no quiere decir que asumen inmediatamente que el relato de la creación es completamente literal. Muchos cristianos, empezando desde lo alto de la jerarquía hasta la base, entienden que la Biblia habla en diferentes estilos acerca de la historia del ser humano, desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos. Y la alegoría es uno de ellos. Y también creen que lo que aparece en la Biblia es verdad. Hay registros, donde consta que al menos desde el siglo III después de Cristo, se consideraba por parte de los cristianos el relato de la creación como una alegoría, y tal creencia no se consideraba heterodoxa, es decir, una herejía. Esto es algo que muchos escépticos no parecen entender, midiendo a los cristianos en general con el rasero de los evangélicos. Al final, todas las denominaciones cristianas son literalistas en algún sentido y alegóricas en otros, incluyendo a los ortodoxos, católicos, evangélicos, adventistas y menonitas, por solo mencionar algunos. Por ello, algunos cristianos observan el sábado como lo hacen los judíos, y otros viven como piensan que vivían los cristianos del siglo I. Cuarto, la Biblia, una obra magna en tiempo y espacio. Los libros de la Biblia fueron escritos en diferentes épocas por diferentes autores de diferentes orígenes, capacidades y ámbitos en un periodo de aproximadamente 1500 años. Se tomó ese tiempo para que el canon completo de la escritura se escribiera como Dios reveló progresivamente su palabra. El sujeto operativo aquí es, Dios. La palabra operativa aquí es, progresivamente. El libro más antiguo de la Biblia, según la mayoría de los estudiosos, es el Génesis o el de Job, atribuidos por pseudonimia a Moisés y terminados alrededor del año 1400 a.C., hace unos 3400 años. El libro más reciente, el Apocalipsis, fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo. Una revelación gradual de 15 siglos. Y es que no se empieza por, E igual a mc al cuadrado, se empieza por, hágase la luz. Cosas que aparecen diferentes en nuestra óptica actual. Sí. El que clasificó al murciélago como ave en la lista de animales impuros no sabía que el murciélago se considera actualmente como un mamífero, pero ese no es el punto central del Pentateuco. El punto central del Pentateuco es que Yahvé Dios quiere que el pueblo que él liberó de la esclavitud sea santo como él es santo. Él quiere un pueblo de sacerdotes. Así que la precisión en la clasificación del murciélago en el grupo correcto de animales no es primordial. Si hay un hilo central en la escritura, una constante, es la de cómo Yahvé Dios quiere lo mejor para el ser humano, cómo le ama a él, y cómo el hombre lo rechaza constantemente dándole la espalda, tratando incluso de olvidarse de que él existe. Vienen las reprimendas, el hombre se arrepiente y se humilla y más luego regresa a las andadas. Yahvé Dios envía a su Hijo para romper el ciclo de pecado y condenación mediante la muerte en la cruz, y nos da a todos la primicia de la resurrección. Sin embargo, seguimos siendo de dura cerviz. Cualquiera que haya leído la historia de los reinos de Israel y Judá no debe sorprender que la iglesia, la casa que Jesús fundó para sus discípulos de todas las épocas, haya experimentado paradojas como haber pasado de perseguida a perseguidora y de nuevo a perseguida. La institución es santa, no puede dejar de serlo, ya que la fundó Jesucristo mismo y literalmente sobre San Pedro y el colegio apostólico. Pero desde Pedro, que lo vio transfigurado y no mucho después lo negó, en adelante ninguno ha sido perfecto. Todos los santos tuvieron un pasado. El único personaje perfecto de la Biblia es Jesús, que es hombre y Dios a la vez, el resto son todos pecadores. Tratemos de explicarnos a nosotros mismos. ¿Por qué esperar perfección de personas que no pueden serlo por sí mismas, y que le dan la espalda a Dios cada vez que pueden? El cristianismo te invita a acercarte al Padre Celestial, pero tienes que reconocer primero tu naturaleza pecadora, la necesidad de ser salvado, que Jesucristo ya lo hizo por ti, y apoyarte en la gracia de Dios. Es un mensaje constante de tantos y tantos siglos. Al fin y al cabo Él ha estado esperándonos desde que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si crees que tienes un mejor sistema que la Biblia para difundir la palabra de Dios a lo largo de 35 siglos. Bueno, eso será tema para otro día. De nuevo, gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Por favor no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar sus notificaciones de YouTube y compartir para ayudarme a conectar con el algoritmo.
Que Dios los bendiga y chao.